A los pies del trono del gran Han se extendía un pavimento de mayólica. Marco Polo, informante mudo, exhibía el muestrario de las mercancías traídas de sus viajes a los confines del imperio. Un yelmo, una concha, un coco, un abanico, disponiendo en cierto orden los objetos sobre las baldosas blancas y negras y desplazándolas una tras otra con movimientos estudiados, el embajador trataba de representar a los ojos del monarca las vicisitudes de su viaje, el estado del imperio, las prerrogativas de las remotas cabezas de distrito. Kublai era un atento jugador de ajedrez. Siguiendo los gestos de Marco, observaba que ciertas piezas implicaban o excluían la vecindad de otras piezas y se desplazaban siguiendo ciertas líneas. Desentendiéndose de la variedad de formas de los objetos, definía el modo de disponerse los unos respecto de los otros sobre el pavimento de mayólica. Pensó: si cada ciudad es como una partida de ajedrez, el día que llegue a conocer sus leyes, poseeré finalmente mi imperio, aunque jamás consiga conocer todas las ciudades que contiene. En el fondo era inútil que para hablarle de sus ciudades Marco recurriese a tantas arandajas. Bastaba un tablero de ajedrez con sus piezas de formas exactamente clasificables. A cada pieza se le podía atribuir cada vez un significado apropiado. Un caballo podía representar tanto un verdadero caballo como un cortejo de carrozas, un ejército en marcha, un monumento ecuestre, y una reina podía ser una dama asomada al balcón, una fuente, una iglesia de cúpula puntiaguda, una planta de membrillo. Al volver de su última misión, Marco encontró al Han esperándolo sentado delante de un tablero de ajedrez. Con un gesto, lo invitó a sentarse frente a él y a describirle con la sola ayuda del juego las ciudades que había visitado. El veneciano no se desanimó. El ajedrez del gran Han tenía grandes piezas de marfil pulido, disponiendo sobre el tablero torres amenazadoras y caballos espantadizos, concentrando enjambres de peones, trazando caminos rectos u oblicuos como el desplazarse majestuoso de la reina. Marco recreaba las perspectivas y los espacios de ciudades blancas y negras en las noches de luna. Al contemplar estos paisajes esenciales, Kublai reflexionaba en el orden invisible que rige las ciudades, en las reglas a que responde su manera de surgir y cobrar forma y prosperar y adaptarse a las estaciones y marchitarse y caer en ruinas. A veces le parecía que estaba a punto de descubrir un sistema coherente y armonioso por debajo de las infinitas deformidades y desarmonías, pero ningún modelo resistía la comparación con el del ajedrez. Quizás, en vez de afanarse por evocar con el magro auxilio de las piezas de marfil visiones de todos modos destinadas al olvido, bastaba jugar una partida según las reglas y contemplar cada estado sucesivo del tablero como una de las innumerables formas que el sistema de las formas compone y destruye. En adelante, Kublai Khan no tenía necesidad de enviar a Marco Polo a expediciones lejanas. Lo retenía jugando interminables partidas de ajedrez. El conocimiento del imperio estaba escondido en el diseño trazado por los saltos abruptos del caballo
por los pasajes en diagonal que se abren a las incursiones del alfil, por el paso arrastrado y cauto del rey y del humilde peón, por las alternativas inexorables de cada partida. El gran Han trataba de ensimismarse en el juego, pero ahora el porqué del juego era lo que se le escapaba. El fin de cada partida es una victoria o una pérdida. ¿Pero de qué? ¿Cuál era la verdadera baza? En el jaque mate, bajo el pie del rey destituido por la mano del vencedor, queda un cuadrado blanco o negro. A fuerza de descarnar sus conquistas para reducirlas a la esencia, Kublai había llegado a la operación extrema, la conquista definitiva, de la cual los multiformes tesoros del imperio no eran sino apariencias ilusorias. Se reducía a una tesela de madera cepillada. La nada. Las ciudades y el nombre 5. Irene es la ciudad que se asoma al borde del altiplano a la hora en que las luces se encienden y en el aire límpido se distingue allá en el fondo la rosa del poblado, donde es más densa de ventanas, donde se pierde en senderos apenas iluminados, donde amontona sombras de jardines y levanta torres con luces de señales, y si la noche es brumosa, un difuminado claror se hincha como una esponja lechosa al pie de las caletas. Los viajeros del altiplano, los pastores con sus rebaños trashumantes, los pajareros que vigilan sus redes, los ermitaños que recogen raíces, todos miran hacia abajo y hablan de Irene. El viento trae a veces una música de bombos y trompetas, el chisporroteo de los petardos entre las luces de una fiesta, a veces el desgranarse de la metralla, la explosión de un polvorín en el cielo amarillo de los fuegos encendidos por la guerra civil. Los que miran desde arriba hacen conjeturas acerca de lo que está sucediendo en la ciudad. Se preguntan si estaría bien o mal encontrarse en Irene esa noche. No es que tengan intención de ir, y de todos modos los caminos que bajan al valle son malos. Pero Irene imanta miradas y pensamientos del que está allá, en lo alto. Al llegar a este punto, Kublai Han espera que Marco hable de Irene tal como se la ve desde dentro. Y Marco no puede hacerlo. ¿Qué es la ciudad que los del altiplano llaman Irene? No ha conseguido saberlo. Por lo demás, poco importa. Si se la viera estando en medio, sería otra ciudad. Irene es un nombre de ciudad desde lejos, y si uno se acerca, cambia. La ciudad es una para el que pasa sin entrar, y otra para el que está preso en ella y no sale. Una es la ciudad a la que se llega la primera vez, otra a la que se deja para no volver. Cada una merece un nombre diferente. Quizá de Irene he hablado ya bajo otros nombres. Quizá no he hablado sino de Irene. Las ciudades y los muertos 4. Lo que hace a Argia diferente de las otras ciudades es que en vez de aire tiene tierra. La tierra cubre completamente las calles. Las habitaciones están repletas de arcilla hasta el cielo raso. Sobre las escaleras se posa en negativo otra escalera. Encima de los techos de las casas pesan estratos de terreno rocoso como cielos con nubes.
si los habitantes pueden andar por la ciudad, ensanchando las galerías de los gusanos y las fisuras por las que se insinúan las raíces? No lo sabemos. La humedad demuele los cuerpos y les deja pocas fuerzas. Les conviene quedarse quietos y tendidos. De todos modos, está tan oscuro. De Argia, desde aquí arriba, no se ve nada. Hay quien dice, está allá abajo, y no queda sino creerlo. Los lugares están desiertos. De noche, apoyando la oreja en el suelo, se oye a veces golpear una puerta. Las ciudades y el cielo. 3. El que llega a Tecla poco ve de la ciudad. Detrás de las empalizadas de tablas, los abrigos de arpillera, los andamios, las armazones metálicas, los puentes de madera colgados de cables o sostenidos por caballetes, las escaleras de apoyo, los esqueletos de alambre. A la pregunta, ¿por qué se hace tan larga la construcción de Tecla?, los habitantes, sin dejar de levantar cubos, de bajar plomadas, de mover de arriba a abajo largos pinceles, para que no empiece la destrucción, responden. E interrogados sobre si temen que apenas quitados los andamios, la ciudad empiece a resquebrajarse y caiga en pedazos, añaden deprisa en voz baja, no solo la ciudad. Si, insatisfecho con la respuesta, alguien apoya el ojo en la rendija de una cerca, ve grúas que suben otras grúas, armazones que cubren otras armazones, vigas que apuntalan otras vigas. ¿Qué sentido tienen vuestras obras?, pregunta. ¿Cuál es el fin de una ciudad en construcción sino una ciudad? ¿Dónde está el plano que seguís, el proyecto? Te lo mostraremos apenas termine la jornada. Ahora no podemos interrumpir, responden. El trabajo cesa al atardecer. Cae la noche sobre las obras. Es una noche estrellada. Este es el proyecto, dicen. Las ciudades continuas. 2. Si al tocar tierra en Trude no hubiese leído el nombre de la ciudad escrito en grandes letras, habría creído llegar al mismo aeropuerto del que partiera. Los suburbios que tuve que atravesar no eran diferentes de aquellos otros, con las mismas casas amarillentas y verdosas. Siguiendo las mismas flechas, se contorneaban los mismos canteros de las mismas plazas. Las calles del centro exponían mercancías, embalajes, enseñas que no cambiaban en nada. Era la primera vez que iba a Trude, pero ya conocía el hotel donde acerté a alojarme. Ya había oído y dicho mis diálogos con compradores y vendedores de chatarra. Otras jornadas iguales a aquellas habían terminado mirando a través de los mismos vasos, los mismos ombligos ondulantes. ¿Por qué venir a Trude?, me preguntaba, y ya quería irme. Puedes remontar vuelo cuando quieras, me dijeron, pero llegarás a otra Trude, igual, punto por punto. El mundo está cubierto por una única Trude que no empieza ni termina. Solo cambia el nombre del aeropuerto.
Las ciudades escondidas. 1. En Olinda, el que lleva una lupa y busca con atención puede encontrar en alguna parte un punto no más grande que la cabeza de un alfiler, donde, mirando con un poco de aumento, se ven dentro los techos, las antenas, las claraboyas, los jardines, los tazones de las fuentes, las franjas rayadas que cruzan las calles, los kioscos de las plazas, la pista de las carreras de caballos. Ese punto no se queda allí. Al cabo de un año se lo encuentra grande como medio limón, después como una gran seta, después como un plato sopero. Y hete aquí que se convierte en una ciudad de tamaño natural, encerrada dentro de la ciudad de antes. Una nueva ciudad que se abre paso en medio de la ciudad de antes y la empuja hacia afuera. Olinda no es, desde luego, la única ciudad que crece en círculos concéntricos, como los troncos de los árboles que cada año añaden una vuelta. Pero a las otras ciudades les queda en el medio el viejo cerco de murallas, bien apretado, del que brotan resecos los campaniles, las torres, los tejados, las cúpulas, mientras los barrios nuevos se desparraman alrededor, como saliendo de un cinturón que se desanuda. En Olinda no. Las viejas murallas se dilatan, llevándose consigo los barrios antiguos que crecen en los confines de la ciudad, manteniendo sus proporciones en un horizonte más vasto. Estos circundan barrios un poco menos viejos, aunque de mayor perímetro y menor espesor, para dejar sitio a los más recientes que empujan desde dentro, y así hasta el corazón de la ciudad. Una Olinda completamente nueva que en sus dimensiones reducidas conserva los rasgos y el flujo de linfa de la primera Olinda y de todas las Olindas que han ido brotando una de otra, y dentro de ese círculo más interno ya brotan, pero es difícil distinguirlas, la Olinda venidera y las que crecerán a continuación. El gran Han trataba de concentrarse en el juego, pero ahora el porqué del juego era lo que se le escapaba. El fin de cada partida es una victoria o una derrota. ¿Pero de qué? ¿Cuál era la verdadera baza? En el jaque mate, bajo el pie del rey destituido por la mano del vencedor, queda la nada, un cuadrado blanco o negro. A fuerza de descarnar sus conquistas para reducirlas a la esencia, Kublai había llegado a la operación extrema, la conquista definitiva, de la cual los multiformes tesoros del imperio no eran sino apariencias ilusorias. Se reducía a una tesela de madera cepillada. Entonces Marco Polo habló. Tu tablero, Sire, es una taracea de 2 maderas, ébano y arce. La tesela en la que se fija tu mirada luminosa fue tallada en un anillo del tronco que creció durante un año de sequía. ¿Ves cómo se disponen las fibras? Aquí protubera un nudo apenas insinuado. Una yema trató de despuntar un día de primavera precoz, pero la helada de la noche la obligó a desistir. El gran Han no había advertido hasta ese momento que el extranjero supiera expresarse con tanta fluidez en su lengua, pero no era esto lo que le pasmaba. Aquí hay un poro más grande, tal vez fue el nido de una larva, no de carcoma, porque apenas nacido hubiera seguido excavando, sino de un brugo
que royó las hojas y fue la causa de que se eligiera el árbol para talarlo. Este borde lo talló el ebanista con su gubia para que se adhiriera al cuadrado vecino que sobresalía. La cantidad de cosas que se podían leer en un pedacito de madera liso y vacío abismaba a Kublai. Polo le estaba hablando ya de los bosques de ébano, de las jangadas que descienden los ríos, de los atracaderos, de las mujeres en las ventanas,